La lluvia golpeaba contra la ventana de mi pequeño departamento en el tercer piso, un sonido rítmico que normalmente me calmaba, pero que esa noche se sentía como un reloj contando los segundos de mi soledad. Era el 14 de octubre. Mi cumpleaños número 32. Frente a mí, sobre la mesa de formica desgastada que había comprado en una venta de garaje, reposaba un pequeño pastel de chocolate. Lo había comprado yo misma en la panadería de la esquina, esa donde la dueña, doña Rosa, siempre me regalaba una sonrisa cansada. Había pedido que escribieran felicidades Marisol con glaseado blanco, pero el panadero debía tener prisa porque solo decía felicidades. Ni siquiera mi nombre estaba ahí. Me senté en la silla de madera, escuchando el silencio. Un silencio pesado, denso, que llenaba cada rincón de la habitación. Miré mi teléfono móvil. La pantalla estaba negra. Lo toqué, esperando ver alguna notificación perdida, un mensaje de WhatsApp, una llamada perdida, algo. Nada. Solo la hora, 8:45 de la noche. Había pasado todo el día trabajando en la farmacéutica, revisando hojas de cálculo y lidiando con clientes irascibles. Nadie en la oficina sabía que era mi cumpleaños, y yo no había dicho nada. ¿Para qué? A esa edad, uno deja de esperar globos y confeti, pero supongo que, en el fondo, esa niña pequeña que llevamos dentro siempre espera que su mamá la llame. Suspiré, el aire saliendo tembloroso de mis pulmones, y encendí la vela solitaria que había clavado en el centro del pastel. La llama bailó un momento, proyectando sombras largas en las paredes desnudas. «Feliz cumpleaños a mí», susurré. Mi voz sonó ronca, extraña. Soplé la vela. El humo gris ascendió y se disipó, llevándose mi deseo con él. No había pedido dinero, ni amor, ni siquiera felicidad. Solo había deseado ser vista. Corté una rebanada, pero el nudo en mi estómago me impedía comer. Por costumbre, o quizás por masoquismo, desbloqueé el teléfono y abrí Instagram. Era ese ritual moderno de buscar conexión cuando nos sentimos más desconectados. El primer post que apareció en mi feed me golpeó como una bofetada física. Tuve que parpadear 2 veces para asegurarme de que estaba viendo bien. Era una foto de mi hermana menor, Julieta. Julieta, con sus 26 años, su cabello perfecto y esa sonrisa deslumbrante que siempre conseguía lo que quería. Estaba en el aeropuerto, sosteniendo una copa de champán en una mano y su pasaporte en la otra. Detrás de ella, se veía el letrero de la sala VIP de primera clase. Llevaba un abrigo color crema que reconocí de una revista de moda, costaba más de lo que yo pagaba de renta en 2 meses. Pero lo que me detuvo el corazón no fue la foto. Fue la ubicación, Aeropuerto Charles de Gaulle, París, Francia. Y luego, el texto. Sorpresa total. Mami y papi son los mejores del mundo mundial. París, allá voy. Almohadilla sueño cumplido, almohadilla viaje sorpresa, almohadilla París vives. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. ¿París? ¿Mis padres le habían regalado un viaje a París? Mis padres, que siempre se quejaban de que la pensión no alcanzaba, que me pedían dinero cada mes para las medicinas de papá o para arreglar la gotera del techo. Mis dedos, fríos y torpes, se deslizaron hacia los comentarios. Había docenas. Tíos, primos, amigos de la familia, todos felicitando a la princesa de la casa. Pero hubo uno que hizo que el mundo se detuviera. Uno que se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado y giró lentamente. Era de mi madre, Lourdes. Disfruta mucho, mi niña preciosa. Te lo mereces todo. Eres la única que nos enorgullece y nos llena de alegría. Pasa lo increíble. Leí la frase una y otra vez. Eres la única que nos enorgullece. La única. No importaba que yo, Marisol, hubiera trabajado desde los 16 años. No importaba que me hubiera graduado con honores mientras trabajaba turnos dobles. No importaba que, durante los últimos 6 años, hubiera transferido religiosamente el 30% de mi sueldo a la cuenta conjunta de mis padres para ayudarlos. Para ellos, yo era invisible. Yo era el mulo de carga. Julieta era el caballo de exhibición. Dejé el teléfono sobre la mesa,
junto al pastel intacto. Sentí una náusea repentina, una mezcla de dolor agudo y una rabia fría que empezaba a nacer en la boca del estómago. Miré alrededor de mi departamento. Mis muebles eran de segunda mano. Mi ropa tenía años. No había tomado vacaciones desde, ni siquiera recordaba cuándo. Todo para que ellos estuvieran bien. Y ellos acababan de enviar a Julieta a París. En mi cumpleaños. El día que ni siquiera recordaron. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir mirando esa pantalla brillante, y caminé hacia la pequeña ventana. La lluvia seguía cayendo, distorsionando las luces de la ciudad. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, una mujer de 32 años con ojeras marcadas y una expresión de cansancio que parecía tallada en hueso. Mi mente, traicionera, empezó a rebobinar. No era la primera vez que esto pasaba. París era solo la punta del iceberg, la culminación de una vida entera siendo la otra hija. Recordé cuando tenía 12 años. Era un sábado soleado, el tipo de día que un niño espera toda la semana. Mis amigas del colegio habían organizado una ida al cine. Yo había ahorrado mis monedas para la entrada. Estaba vestida, con los zapatos limpios, lista para salir. Marisol, ¿a dónde crees que vas? La voz de mi padre, Rogelio, retumbó desde la sala. Al cine, papá. Con Ana y las demás. Te pedí permiso el martes, dije, con la voz temblorosa. Él ni siquiera me miró. Estaba leyendo el periódico. Tu madre tiene jaqueca. Necesito que te quedes a cuidar a Julieta. Tiene 6 años, no puede estar sola. Pero papá, empecé a protestar, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Sin peros. Eres la hermana mayor. Es tu responsabilidad. El sacrificio es lo que hace a una mujer fuerte, mija. Apréndelo ahora. Ese día no fui al cine. Me quedé en casa, calentando sopa para una Julieta que no paraba de llorar porque quería ver caricaturas, mientras yo miraba por la ventana como mis amigas se iban. Sacrificio. Esa palabra se convirtió en mi segundo nombre. La imagen cambió. Ahora tenía 26 años. Estaba en el hospital, en la sala de espera, con el olor a desinfectante y miedo impregnado en la ropa. Papá había tenido su primer infarto. Los médicos decían que necesitaba un tratamiento costoso, pastillas que el seguro básico no cubría totalmente y reposo absoluto. Mamá lloraba en una esquina, retorciendo un pañuelo. Julieta, que entonces tenía 20, estaba sentada mirando su celular, enviando mensajes de texto, ajena al drama. No sé qué vamos a hacer, sollozó mamá, mirándome directamente a mí. Siempre me miraba a mí cuando había problemas. No tenemos ahorros, Marisol. Tu padre no podrá trabajar en meses. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo bueno en ventas. Estaba ahorrando para mudarme, para tener mi propio espacio, quizás incluso para viajar. Tenía sueños. No te preocupes, mamá, dije, sintiendo como mis propios sueños se desmoronaban para construir el salvavidas de ellos. Yo me encargo. Puedo tomar turnos extras. Puedo darles una parte de mi sueldo. Oh, gracias a Dios, dijo ella, abrazándome. Pero no era un abrazo de calidez, era un abrazo de desesperación, de alguien que se aferra a un poste en la tormenta. Eres una buena hija. Dios te lo pagará. Y así empezó. La transferencia mensual automática. $500. A veces más, si había emergencias. Mientras yo comía atún de lata y contaba los centavos para el autobús, Julieta florecía. Julieta necesita clases de ballet, es muy sensible y el arte le hace bien, decía mamá. Julieta necesita un coche, el transporte público es peligroso para una chica tan linda, decía papá. Y yo pagaba. Indirectamente, yo pagaba. Mi dinero entraba en la cuenta de la casa, liberando los ingresos de mis padres para que pudieran complacer a su princesa. Recuerdo una Navidad en particular. Yo le regalé a mis padres una cafetera nueva que me había costado mis bonos de fin de año. Ellos la abrieron, dijeron gracias y la pusieron a un lado. Luego,
Julieta abrió su regalo, un iPhone nuevo. ¿De dónde sacaron dinero para eso? Pregunté, atónita. Yo seguía usando un teléfono con la pantalla rota. Hicimos un esfuerzo, Marisol, respondió mi padre, a la defensiva. Tu hermana lo necesita para la universidad, para estar conectada. No seas envidiosa. Envidiosa. La palabra me quemó entonces y me quemaba ahora. Volví al presente, a mi departamento oscuro. La lluvia había arreciado. No, no era envidia. Durante años me había convencido de que era mi deber, que el amor se demostraba dando hasta que doliera. Pero al leer ese comentario en Instagram, eres la única que nos enorgullece, algo se rompió dentro de mí. No fue un chasquido ruidoso, fue el sonido silencioso de una viga maestra cediendo bajo demasiado peso durante demasiado tiempo. Ellos no me veían como una hija. Me veían como un recurso. Un plan de pensiones con piernas. Y mientras yo me marchitaba, ellos regaban a Julieta con el agua de mi vida. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Necesitaba escucharlo. Necesitaba confirmar que no era un malentendido, que no había una explicación lógica y amorosa detrás de todo esto. Marqué el número de mi madre. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Imaginé que no contestarían, que estarían demasiado ocupados celebrando. Pero al cuarto tono, la conexión se abrió. ¿Bueno? La voz de mi madre sonaba distraída, y de fondo se escuchaba el bullicio inconfundible de un aeropuerto, anuncios por megafonía, gente hablando en varios idiomas, el rodar de maletas. Hola, mamá, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Marisol. Gritó ella, no por emoción, sino para hacerse oír sobre el ruido. Mija, ahora no puedo hablar mucho, estamos en el duty free y Julieta quiere ver unos perfumes. Esto es una locura, hay tanta gente. Mamá, ¿sabes qué día es hoy? Pregunté, ignorando su prisa. Hubo una pausa breve. Podía casi escuchar los engranajes de su cerebro girando, pero no para recordar, sino para buscar una excusa. Ay, Marisol, no empieces con tus adivinanzas. Es martes, ¿no? Mira, tu hermana está tan feliz, si la vieras. Se ve preciosa con su boina nueva. Es 14 de octubre, mamá. Silencio. Un silencio incómodo que duró 3 segundos, antes de que ella soltara una risa nerviosa y despectiva. Ay, cierto. Tu cumpleaños. Y Virgen Santísima, con todo el ajetreo del viaje se nos pasó por completo. No había remordimiento real en su voz, solo la molestia de haber sido atrapada en una falta. Bueno, felicidades, mija. Ya estás grande, ¿no? 32 años, ya no se celebran esas cosas como cuando eras niña. ¿Están en París? La interrumpí. No quería escuchar sus justificaciones sobre mi edad. Sí, bueno, fue una cosa de último momento, dijo, bajando un poco la voz, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Tu hermana ha estado muy deprimida últimamente, ya sabes que cortó con el novio ese, el músico. Estaba tan triste. Tu padre y yo decidimos que necesitaba un cambio de aires para levantar el ánimo. Un empujoncito. ¿Un empujoncito a París? Pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Mamá, la semana pasada me dijiste que no tenían dinero para arreglar la bomba del agua. Me pediste $200 extra. Y se arregló. Se defendió ella rápidamente. Pero esto es diferente, Marisol. Son ahorros de toda la vida. Además, tú tienes tu trabajo, tú estás bien. Julieta nos necesita más. Ella es, más frágil. La única que nos enorgullece, cité sus palabras en Instagram. ¿Qué? Se hizo la desentendida, aunque noté el cambio en su tono. Tu comentario en la foto. Dijiste que ella es la única que los enorgullece. Ay, Marisol, no seas dramática. Uno dice cosas bonitas en las redes sociales para apoyar. No te tomes todo tan a pecho. Eres muy sensible, igualita a tu tía Gertrudis, que en paz descanse.
Escuché la voz de Julieta de fondo gritando, «Mami, mira esto». Mi madre se distrajo al instante. «Mija, me tengo que ir. Julieta me llama. Te traemos un llavero de la Torre Eiffel, ¿vale? Un beso». Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de desconexión. «Te traemos un llavero. Un maldito llavero». Eso valía yo para ellos. 32 años de obediencia, de notas sobresalientes, de apoyo financiero, valían un llavero de souvenir. Bajé el teléfono lentamente. La tristeza que sentía se estaba evaporando, reemplazada por algo más frío, más duro. Una claridad absoluta. Caminé hacia mi computadora portátil. La abrí y entré a la página web de mi banco. Mis dedos volaban sobre el teclado. Ingresé mi usuario y contraseña. Tenía acceso a 2 cuentas. La mía personal, que siempre estaba al límite porque pagaba mi vida y la mitad de la de ellos. Y la cuenta conjunta. Esa cuenta estaba a nombre de mis padres y el mío. La habíamos abierto hace 6 años por si acaso le pasaba algo a ellos, para que yo pudiera manejar las finanzas en una emergencia. En la práctica, era donde yo depositaba mi cuota mensual y cualquier dinero extra que me pedían. Hice clic en historial de transacciones. La pantalla cargó y los números bailaron ante mis ojos. Sentí que me mareaba. 12 de octubre, Aerolínea Air France, 4.200 pesos. 12 de octubre, Hotel Ritz Paris, depósito, 3.500 pesos. 13 de octubre, Galeries Lafayette, 2.800 pesos. 13 de octubre. Retiro de efectivo, euros, 1.500 pesos. Seguí bajando. Había cargos en tiendas de lujo en el aeropuerto, restaurantes caros en la Ciudad de México antes de salir. Hice una suma mental rápida, aunque el saldo final en la esquina de la pantalla me lo confirmaba. De los 38,000 pesos que había en esa cuenta, dinero que yo había asumido que estaba intacto para la vejez de mis padres o una emergencia médica real, quedaban apenas unos centavos. Casi todo ese dinero era mío. Mis depósitos mensuales durante 6 años, mis bonos de Navidad, mis devoluciones de impuestos que les había dado para la casa. No eran los ahorros de toda la vida de mis padres como dijo mi madre. Era mi vida. Eran mis horas extras, mis fines de semana trabajando, mis zapatos remendados, mis vacaciones no tomadas. Se lo estaban gastando todo en una semana de gloria para Julieta. Miré el pastel con la vela apagada. Miré la pantalla llena de números rojos. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de alguien que acaba de sobrevivir a un accidente y se da cuenta de que está vivo, pero furioso. Me quedé mirando el monitor hasta que el protector de pantalla se activó. Moví el mouse bruscamente para despertar a la máquina, tal como yo acababa de despertar. Durante años, me habían condicionado. La culpa era su arma favorita. La familia es lo primero, la sangre llama, honrarás a tu padre y a tu madre. Esas frases resonaban en mi cabeza con la voz autoritaria de mi padre. Pero había otra frase, una que leí una vez en un libro y que nunca entendí hasta hoy, no prendas fuego a tu cuerpo para mantener calientes a otros. Yo era una hoguera humana, consumiéndome hasta las cenizas para que Julieta pudiera tener calor y mis padres pudieran aplaudirle mientras se calentaban las manos. Se acabó, dije en voz alta. Volví a mirar el saldo. Quedaban exactamente 36.250 pesos disponibles antes de que empezaran a rebotar los cheques. Al parecer, no se lo habían gastado todo aún, pero al ritmo que iban en París, esa cuenta estaría en ceros en 3 días más. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tambor de guerra. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina pura. Sabía que lo que iba a hacer desataría el infierno. Sabía que me llamarían ladrona, ingrata, monstruo. Pero también sabía que ese dinero tenía mi nombre, mi sudor y mi tiempo impregnado en cada centavo digital. Hice clic en transferencias. Seleccioné la cuenta conjunta como origen. Seleccioné mi cuenta personal, la que solo yo controlaba, como destino. Escribí la cantidad, 9,000 pesos. Sabía que si intentaba mover todo de golpe,
el banco podría bloquearlo por sospecha de fraude o llamar a mis padres para confirmar. Como trabajaba en administración, conocía los límites diarios. Clic. Transferencia exitosa. Esperé 2 minutos, sudando frío. Refresqué la página. El dinero estaba en mi cuenta. Hice otra transferencia. 8.500 pesos. Clic. Transferencia exitosa. El miedo intentó paralizarme. Una voz en mi cabeza, la voz de la niña de 12 años que no fue al cine, gritó, te van a castigar. Eres mala. La callé recordando el comentario de mamá. La única que nos enorgullece. Si ella es la única, que ella los mantenga. Tercera transferencia, 9.500 pesos. Cuarta transferencia, el resto del saldo, hasta dejar la cuenta con 5 pesos dólares. Para que no la cerraran automáticamente y pudieran ver el saldo humillante. En menos de 10 minutos, había vaciado 6 años de explotación. Me recosté en la silla, sintiendo que el aire regresaba a mis pulmones. Era una sensación extraña. Físicamente, sentía náuseas. Emocionalmente, sentía una ligereza que no había experimentado en décadas. Era como quitarse una mochila llena de piedras que has cargado desde que aprendiste a caminar. Esa noche no dormí. Pasé las horas mirando el techo, esperando que la policía derribara mi puerta o que el teléfono empezara a sonar. Pero nada pasó. París estaba en otra zona horaria, dormida o de fiesta. Mis padres probablemente estaban borrachos de felicidad y de mi dinero. A la mañana siguiente, me duché con agua fría. Me vestí con mi mejor traje sastre, uno que reservaba para reuniones importantes. Me maquillé para ocultar las ojeras. Me miré al espejo. Hola, Marisol, le dije a mi reflejo. Bienvenida a tu vida. Fui al trabajo, pero mi mente estaba en otro lado. A la hora del almuerzo, no fui a la cafetería de siempre. Fui a una institución educativa que estaba a 3 cuadras de mi oficina. El Instituto de Gestión Sanitaria. Llevaba años viendo sus folletos. Ofrecían un diplomado en gestión del ciclo de ingresos hospitalarios. Era un curso avanzado, costoso y difícil. Con esa certificación, podría dejar de ser una simple vendedora y pasar a la administración ejecutiva en hospitales grandes. Podría doblar mi sueldo. Siempre me había dicho, no tengo tiempo, es muy caro, ese dinero es para la operación de papá. Entré en la oficina de admisiones. Una mujer amable me atendió. El curso empieza el próximo mes, dijo. Pero la matrícula es alta, son 8.000 pesos dólares por el semestre completo. Saqué mi tarjeta de débito. La tarjeta que ahora estaba conectada a una cuenta con fondos reales, mis fondos. Pago completo, dije. Cuando la máquina emitió el pitido de aprobación y me entregaron el recibo, sentí ganas de llorar. No de tristeza, sino de alivio. Acababa de invertir en mí misma por primera vez en mi vida adulta. Salí del edificio con el sol en la cara. El cielo estaba despejado después de la tormenta de anoche. Me sentía poderosa. Invencible. Hasta que, 3 días después, sonó mi teléfono. Durante esos 3 días de silencio, viví en un estado de euforia nerviosa. Era como caminar por la cuerda floja sabiendo que no había red, pero tampoco miedo a caer. Comencé a leer los libros preliminares para mi curso. Conocí a una compañera en el proceso de inscripción, Rocío. Rocío era todo lo que yo no era, ruidosa, colorida, sin filtros. Tenía 35 años, era madre soltera de 2 niños y tenía una risa que hacía vibrar las ventanas. ¿Así que te decidiste por fin? Me dijo mientras tomábamos un café después de inscribirnos. Mija, a nuestra edad, si no apostamos por nosotras, nadie más lo hará. Le conté un poco de mi situación, omitiendo los detalles más escabrosos del robo bancario legal que acababa de cometer. Ella me miró con sus ojos oscuros e inteligentes. La familia es sagrada, Marisol, eso dicen todos los mexicanos. Pero hasta la Virgen de Guadalupe necesita que le prendan velas. Si no te valoran, que se vayan al diablo. Sus palabras resonaron en mí.
Me di cuenta de que había estado tan aislada, tan encerrada en mi burbuja de deber filial, que no tenía amigos reales. Rocío fue la primera grieta en esa burbuja. Pero la realidad tiene una forma desagradable de tocar la puerta. Era viernes por la tarde. Estaba en mi escritorio organizando unos archivos cuando vi el nombre Julieta parpadeando en mi celular. Lo dejé sonar. Una vez. 2 veces. Volvió a llamar inmediatamente. Y otra vez. A la 4ª llamada, contesté. Sabía que el momento había llegado. Bueno. Marisol. El grito de Julieta casi me perfora el tímpano. No era su voz habitual de niña mimada, era puro pánico. Marisol, tienes que ayudarnos. Es una emergencia. ¿Qué pasa? Pregunté, manteniendo la voz neutra, fría. Estamos en el restaurante. En L. Ambroisie, es súper caro. Papá intentó pagar la cuenta y la tarjeta fue rechazada. Probamos con la otra tarjeta y también. Probamos en el cajero automático y dice fondos insuficientes. Imaginé la escena. Mi padre, rojo de vergüenza, discutiendo con un mesero francés altivo. Mi madre abanicándose con una servilleta de tela. Julieta al borde del llanto porque su fantasía se rompía. Qué raro, dije. No es raro, es un desastre. Lloró ella. El gerente está amenazando con llamar a la policía si no pagamos. Papá llamó al Banco Internacional y le dijeron que hubo transferencias masivas hace 3 días. Que la cuenta está vacía. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Al no escuchar mi sorpresa, su tono cambió de pánico a sospecha. Marisol, el banco dijo que las transferencias fueron a una cuenta a tu nombre. Así es. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía escuchar su respiración entrecortada. ¿Qué? Susurró. ¿Tú nos robaste? No, Julieta. Yo recuperé mi dinero. ¿De qué estás hablando? Y ese dinero es de la familia. Son los ahorros de papá y mamá. No, no lo son. Si revisas el historial, verás que el 90% de los depósitos en los últimos 6 años vinieron de mi nómina. Eran para emergencias, Julieta. Para la salud de papá. Para la vejez de mamá. No para que tú comieras caviar en París mientras yo ceno atún en lata. Eres una egoísta. Gritó, su voz recuperando la fuerza de la indignación. ¿Cómo puedes hacernos esto ahora? Estamos varados en Francia. No tenemos cómo pagar el hotel de esta noche. ¿Tienen los boletos de regreso, no? Pregunté. Y supongo que empacaron ropa bonita. Vendan algo. O caminen. París es muy bonito para caminar. Y papá se va a enfermar del coraje. Si le pasa algo será tu culpa. Lanzó la carta del miedo, la que siempre funcionaba. Esta vez, rebotó contra mi armadura nueva. Si le pasa algo, es porque su hija favorita decidió gastarse el fondo de emergencias médicas en champán. Bienvenidos a la realidad, hermanita. En la realidad, si no trabajas, no comes. Y ciertamente no viajas a París. Te odio. Mamá tiene razón, eres una resentida. Te odio. Disfruta el viaje, dije. Y colgué. Luego, hice algo que debía haber hecho hace años. Entré a la configuración de contacto y bloqueé su número. Luego bloqueé el de papá. Y el de mamá. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentirme culpable. Esperando el dolor en el pecho. Pero solo sentí hambre. Un hambre voraz. Salí de la oficina y fui al restaurante de al lado. Pedí un bistec, término medio, con una copa de vino tinto. Me costó $45. Fue la mejor comida de mi vida. Aunque los había bloqueado en el celular, mi mente no podía bloquear la imaginación. Sabía lo que estaba pasando. El caos. Según supe después, por una tía chismosa.
Tuvieron que dejar un reloj de mi padre y unos pendientes de mi madre como garantía en el restaurante mientras conseguían que un tío de Estados Unidos les prestara dinero para salir del Paso. Tuvieron que cancelar el resto de sus noches en el hotel de lujo y mudarse a un hostal barato en las afueras de la ciudad. El viaje de ensueño se había convertido en una pesadilla logística. Pero yo tenía mis propios problemas. O mejor dicho, mi propia guerra. La decisión de bloquearlos fue una medida de emergencia, un torniquete para detener la hemorragia emocional. Pero sabía que no podía mantenerlos fuera para siempre. Ellos volverían. Y volverían con furia. El fin de semana lo pasé estudiando. Me sumergí en los libros de contabilidad hospitalaria. Los números eran seguros. Los números no mentían, no manipulaban, no tenían hijos favoritos. 2 más 2 siempre eran 4. En mi familia, 2 más 2 eran lo que mi madre dijera que eran. El lunes regresé al trabajo. Mis compañeros notaron algo diferente. ¿Te hiciste algo en el pelo?, preguntó la recepcionista. Te ves más despierta. No era el pelo. Era la dignidad. A media mañana, el teléfono de la oficina sonó. Era una línea directa, no mi celular. Me congelé. Solo mi familia tenía ese número para emergencias reales. Contesté con cautela. Oficina de ventas, ¿habla Marisol? Hija de la gran chingada. Era mi padre. Rogelio. Nunca, en mis 32 años de vida, mi padre me había insultado así. Era un hombre severo, sí, pero siempre mantenía una fachada de decoro. Esa fachada había desaparecido. Buenos días, papá. Veo que encontraron un teléfono prestado. Desbloquéanos ahora mismo. Rugió. Estamos en el aeropuerto esperando el vuelo de regreso, comiendo sándwiches rancios porque no tenemos un centavo. ¿Cómo te atreves? Y ese dinero no era tuyo para tomarlo. Era mi dinero, papá. Yo lo gané. Yo lo deposité. Lo diste. Gritó. Cuando das algo a la familia, deja de ser tuyo. Se vuelve nuestro. Eres una ladrona. Te voy a denunciar. Adelante, dije, sorprendiéndome de mi propia calma. Denúnciame. La cuenta estaba a mi nombre también. Legalmente tengo todo el derecho de retirar los fondos. Pero si vamos a hablar de legalidad, podemos hablar de cómo han usado ese dinero. Podemos mostrarle al juez los recibos de las clases de ballet de Julieta, del coche de Julieta, del viaje de Julieta, todo pagado con el dinero que yo enviaba para tus medicinas. Hubo un silencio al otro lado. La respiración de mi padre era pesada, sibilante. Estás matando a tu madre, Marisol. No ha parado de llorar. Dice que ha perdido a una hija. No ha perdido a una hija, papá. Ha perdido a su patrocinador. Hay una diferencia. ¿Por qué eres así? Su voz cambió, de la ira a esa decepción manipuladora que solía destrozarme. Siempre te dimos todo. Techo, comida, educación. Me dieron techo y comida, sí. Como a Julieta. Pero a ella le dieron algo más. Le dieron atención. Le dieron orgullo. Le dieron amor sin condiciones. A mí me dieron facturas. Ella te necesita. Es tu hermana pequeña. Tiene 26 años, papá. Yo a los 26 estaba pagando tu cirugía de corazón. Ella a los 26 está llorando porque no pudo comprarse un bolso en París. Creo que ya es hora de que crezca. Y ustedes también. Si no devuelves ese dinero para cuando aterricemos, olvídate de que tienes padres. Sentí una punzada en el corazón, aguda y profunda. Era la amenaza final. El exilio. En nuestra cultura, ser desterrado de la familia es como la muerte social. Cerré los ojos y visualicé mi futuro si cedía. Vi otros 10 años de soledad, de deudas, de mirar fotos de Julieta viviendo la vida que yo pagaba. Que tengan buen vuelo, dije. Y colgué el teléfono de la oficina. Luego lo descolgué de la base para que no pudiera volver a sonar. Me fui al baño y vomité.
La reacción física al estrés era inevitable. Me lavé la cara, me enjuagué la boca y me miré al espejo. Estaba pálida, pero mis ojos brillaban con una determinación feroz. Ya no había vuelta atrás. Había quemado los puentes. Ahora tenía que aprender a nadar. Si te está gustando esta historia de justicia y drama familiar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejarme un comentario diciendo desde qué ciudad nos escuchas. Cada comentario ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias. Regresaron un martes. Lo supe no porque me llamaran, seguían bloqueados, sino porque mi tía Clara, la hermana de mi madre y la mayor chismosa del condado, se presentó en mi trabajo. Tía Clara siempre había sido neutral, o eso creía yo. Era una mujer pequeña con el cabello teñido de un rojo intenso y una opinión sobre todo. Marisol, mija, tenemos que hablar, dijo, interceptándome en el lobby. Salimos al estacionamiento. No quería hacer una escena frente a mis jefes. ¿Qué quieres, tía? Tus padres están destrozados, empezó, poniendo su mano sobre mi brazo. Fui a verlos ayer. Rogelio tiene la presión por las nubes. Lourdes, bueno, Lourdes dice que el diablo se te metió en el cuerpo. El diablo se llama dignidad, tía. Deberías probarlo. Clara frunció el ceño. Mira, yo sé que ellos tienen sus favoritos. No soy ciega. Todos sabemos que Julieta es, bueno, Julieta. Pero hacerles esto, dejarlos sin un peso en un país extranjero. Eso es cruel, Marisol. Eso no es de buena cristiana. ¿Y qué hay de lo que ellos me hicieron? Pregunté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. ¿Olvidar mi cumpleaños? ¿Gastar mis ahorros? ¿Decir públicamente que solo Julieta vale la pena? Son tus padres, dijo ella, como si eso fuera un cheque en blanco para cualquier abuso. Uno perdona a los padres. Es la ley de vida. Mira, ellos están dispuestos a perdonarte si vas a casa, pides disculpas y, bueno, ayudas a reponer un poco lo del viaje. Tienen deudas ahora. Julieta debe la tarjeta de crédito. Solté una risa incrédula. ¿Quieren que yo pague la deuda de la tarjeta de crédito que usaron para el viaje que me robaron? ¿Es en serio? Es para mantener la paz, mija. ¿Quieres quedarte sola en la vida? Una mujer sola es muy triste. Prefiero estar sola que mal acompañada y pobre, dije tajante. Dile a mi madre que no voy a ir. Y dile a Julieta que busque trabajo. McDonald's siempre está contratando. Tía Clara me miró como si no me conociera. Y tenía razón. No me conocía. Nadie en esa familia me conocía realmente. Solo conocían a la Marisol dócil, la Marisol cajero automático. Esa Marisol había muerto en su cumpleaños 32. Esa semana, la guerra se intensificó. Empezaron los correos electrónicos. Mi padre me enviaba correos formales, casi como cartas legales, detallando los gastos de crianza que supuestamente yo les debía. Mi madre optó por la ruta emocional. Me enviaba fotos mías de bebé. Fotos de navidades pasadas. Correos con asuntos como, antes nos querías o tu padre se siente mal del pecho otra vez. Era tortura psicológica pura. Gaslighting de manual. Intentaban reescribir la historia, hacerme dudar de mi memoria. Nunca dijimos que Julieta fuera la única, tú malinterpretaste. El viaje era un regalo para las dos, íbamos a llevarte el próximo año. Mentiras. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, con el dedo flotando sobre el botón de desbloquear. La necesidad de pertenecer es un instinto primario. Quería que todo volviera a la normalidad, aunque esa normalidad fuera dolorosa. Pero entonces miraba mis libros de estudio. Miraba mi cuenta bancaria, que por primera vez crecía en lugar de disminuir. Y resistía. En medio de esta tormenta, encontré refugio donde menos lo esperaba, en mi clase de gestión sanitaria. Rocío se había convertido en mi sombra. Nos sentábamos juntas, estudiábamos juntas. Un día,
después de clase, me vio llorando en mi coche tras recibir un email particularmente cruel de mi madre donde decía que yo estaba muerta para ella. Rocío se subió al asiento del copiloto sin preguntar. A ver, suelta la sopa. ¿Qué te dijo la bruja ahora? Le mostré el correo. Rocío lo leyó, sus ojos echando chispas. Esto es abuso, Marisol. Puro y duro. En mi pueblo a esto le llamamos chantaje emocional. Siento que soy la mala, confesé. Siento que soy una hija horrible. No, dijo Rocío firmemente, tomándome las manos. Escúchame bien. Tú eres una víctima que se levantó. Eso confunde a los abusadores. Cuando la oveja muerde al lobo, el lobo grita que la oveja está loca. Pero la oveja solo quiere sobrevivir. Rocío me invitó a su casa ese fin de semana. Conocí a sus hijos, dos torbellinos de energía. Conocí a su madre, doña Lupe, una señora bajita que hacía el mejor mole que había probado. Doña Lupe escuchó mi historia mientras movía la olla de barro. Mija, me dijo, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Si ellos no te son leales, no son tu familia. Son tus parientes. Come más, estás muy flaca. Esa cena fue una revelación. Vi una familia que, aunque tenía problemas y poco dinero, se trataba con respeto. Nadie se sacrificaba para que el otro brillara, todos brillaban juntos. También encontré una aliada en mi profesora, la señora Mireya. Era una mujer imponente, directora administrativa de uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Un día, me pidió que me quedara después de clase. Tienes talento para los números, Marisol, me dijo, revisando mi examen. Pero veo que dudas mucho al responder. Sabes la respuesta, pero tienes miedo de decirla. ¿Por qué? Supongo que estoy acostumbrada a que mi opinión no cuente, admití. Aquí cuenta, dijo ella, mirándome a los ojos. En el mundo corporativo, la duda es sangre en el agua. Tienes que creértelo. He visto cómo manejas los casos de estudio. Tienes instinto para detectar fraudes y fugas de capital. Eso es valioso. Gracias, dije, sintiendo que me sonrojaba. Hay una vacante en mi hospital. Es para gerente junior de ciclo de ingresos. Paga el doble de lo que ganas vendiendo pastillas. Quiero que apliques. El mundo se detuvo un instante. ¿Yo? ¿Pero no necesito más experiencia? Necesitas agallas. Y por lo que veo en tus ojos, recientemente has tenido que desarrollar muchas. Aplica. Salí de esa clase flotando. Tenía una amiga. Tenía una mentora. Tenía un futuro posible. Mi familia biológica me estaba tirando piedras, pero yo estaba usando esas piedras para construir un castillo. Pasó un mes. Noviembre trajo vientos fríos y hojas secas. Mi vida había entrado en una rutina extraña pero pacífica. Trabajo, estudio, cenas con Rocío. Un martes por la tarde, al llegar a mi departamento, encontré un sobre en mi buzón. Reconocí la letra inmediatamente. Era la caligrafía picuda y nerviosa de mi madre. No tenía remitente, pero no hacía falta. Subí las escaleras con el sobre quemándome en las manos. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, mirándolo como si fuera una bomba. Me preparé un té. Respiré hondo. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de cumpleaños genérica, de esas que venden en las gasolineras por $2. Tenía un dibujo de un pastel triste. Y cayó un papelito. Un cheque personal. Lo levanté. Era un cheque por $500. Firmado por mi padre. En la nota del cheque decía, regalo de cumpleaños. Abrí la tarjeta. El mensaje de mi madre era breve, Marisol, sabemos que estás dolida porque olvidamos tu día. Aquí tienes un regalo. Esperamos que con esto se te pase el berrinche. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar sobre el dinero que tomaste. Papá dice que podemos hacer un plan de pago si nos devuelves el resto ahora. Te queremos, mamá y papá. P. de Julieta te manda saludos, la pobre tuvo que vender su bolso nuevo.
Me quedé mirando el cheque de $500. $500. Esa era la cantidad que yo les enviaba cada mes. Ahora me la devolvían como si fuera una gran fortuna, un soborno para comprar mi dignidad. Pensaban que mi dolor tenía un precio, y que ese precio era barato. Se te pasa el berrinche. Así llamaban a mi despertar. Un berrinche. Como si fuera una niña de 5 años llorando por un dulce. Sentí esa risa fría burbujear dentro de mí otra vez. Agarré el cheque con ambas manos. El papel se sintió frágil. ¡Ras! Lo partí por la mitad. Luego en cuartos. Luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Hice lo mismo con la tarjeta. Tiré los restos a la basura. No sentí culpa. No sentí duda. Sentí cierre. Ese cheque fue el último clavo en el ataúd de mi relación con ellos. Al intentar comprarme con migajas, me demostraron que nunca me vieron como una persona completa, solo como una transacción. Me senté ante mi computadora y redacté un correo electrónico. Sería el último. Mamá, papá, recibí su tarjeta y el cheque. Los he tirado a la basura. No quiero su dinero. Y ustedes ya no tendrán el mío. Esos 36,000 pesos que recuperé no son un préstamo. Son el pago retroactivo por años de negligencia y explotación. Considérenlo mi liquidación por renunciar al puesto de hija cajero automático. No me busquen. No me llamen. Si vienen a mi casa o a mi trabajo, llamaré a la policía por acoso. Julieta es adulta. Que se busque la vida como lo hice yo. Adiós. Le di a enviar antes de que pudiera arrepentirme. Esa noche dormí como un bebé. Al día siguiente tenía la entrevista de trabajo con la señora Mireya. Iba a ir vestida con mi traje de la suerte y, por primera vez, sin el peso de 3 adultos colgados de mi espalda. El hospital era un edificio imponente de cristal y acero, un mundo lejos de las pequeñas clínicas que visitaba como vendedora. Caminé por los pasillos con mis tacones resonando sobre el mármol, sintiéndome pequeña pero decidida. La entrevista no fue con la señora Mireya, sino con el panel de directores. Eran 3 hombres y una mujer que me miraban por encima de sus gafas. Su currículum dice que ha estado en ventas farmacéuticas, dijo uno de ellos, escéptico. Este puesto requiere un manejo financiero estricto. ¿Cómo sabemos que puede manejar la presión de un presupuesto millonario? Pensé en los últimos 6 años. Pensé en cómo hacía malabares para pagar la renta, la luz, el seguro de papá, los caprichos de Julieta y mi propia comida con un sueldo mediocre. Pensé en cómo detecté el desfalco en mi cuenta bancaria en segundos. Señor, dije, mirándolo a los ojos, he gestionado crisis financieras personales con recursos limitados durante una década. Sé dónde buscar cada centavo. Sé priorizar gastos vitales sobre gastos superfluos. Y, sobre todo, sé decir que no cuando alguien pide dinero que no hay. La gestión hospitalaria es eso a gran escala, eficiencia y firmeza. La señora Mireya, que estaba presente como observadora, sonrió levemente. Salí de allí con las piernas temblando, pero 2 días después recibí la llamada. El puesto es tuyo, Marisol, dijo Mireya. Empiezas en 2 semanas. El salario base es de 85,000 pesos anuales más bonos. Casi se me cae el teléfono. 85,000 pesos. Era más del doble de lo que ganaba. Podría comprar un coche nuevo. Podría mudarme a un lugar con calefacción decente. Podría vivir. Celebré con Rocío esa noche. Comimos tacos y bebimos margaritas hasta que nos dolió la panza de reír. Salud por la jefa Marisol. Gritó Rocío. Ahora sí, que se agarren. Pero mientras mi vida despegaba, la de mi familia entraba en caída libre. Lo supe, de nuevo, por los canales extraoficiales, Facebook y chismes de primos. Resulta que el viaje a París fue el comienzo del fin. Al volver, tuvieron que pagar el préstamo del tío con intereses. Julieta, deprimida por la humillación, se negó a buscar trabajo y se dedicó a comprar ropa online para sentirse mejor, inflando la deuda de las tarjetas de crédito.
Y entonces, cayó la bomba real. La empresa donde trabajaba mi padre anunció recortes masivos. Rogelio, con sus 60 años y su actitud de yo lo sé todo, fue uno de los primeros en la lista. Despedido. Sin liquidación completa porque la empresa se declaró en bancarrota técnica. De repente, la fuente inagotable de dinero, yo, ya no estaba, y la fuente principal, papá, se había secado. Era diciembre. Yo estaba decorando mi primer árbol de Navidad propio en mi nuevo departamento. Había conseguido un lugar precioso, con mucha luz y lejos de mi antiguo barrio. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y llegó un mensaje de texto. Marisol, soy mamá. Por favor, desbloquéame. Tu padre perdió el trabajo. Nos van a quitar la casa. Esto es serio. Por favor. Me quedé mirando la pantalla. El espíritu navideño se evaporó. Nos van a quitar la casa. Esa casa donde crecí, donde fui ignorada, pero que al final era mi hogar de infancia. La culpa, ese viejo enemigo, asomó su fea cabeza. ¿Tienes dinero ahora?, susurró. Ganas 85,000 pesos al año. Podría salvarlos con un cheque. Llamé a Rocío. No lo hagas, dijo ella inmediatamente. Marisol, escúchame. Si los salvas ahora, nunca aprenderán. Volverán a lo mismo. Te chuparán la sangre hasta que te seques de nuevo. ¿Y Julieta? ¿Julieta está trabajando? No lo sé. Apuesto a que no. Apuesto a que está en el sofá viendo Netflix mientras tu madre te manda mensajes llorando. No eres su salvadora, Marisol. Eres su hija, no su banco. Tenía razón. Pero dolía. Dolía físicamente saber que estaban sufriendo. Respondí el mensaje con una sola línea, lo siento mucho. Espero que Julieta encuentre trabajo pronto para ayudar. No tengo dinero disponible. Mentira. Tenía dinero. Pero no disponible para ellos. La respuesta de mi madre fue inmediata y visceral. Ya no había súplicas. Solo veneno. Eres una maldita ingrata. Ojalá te pudras con tu dinero. Si perdemos la casa, será tu culpa. Que Dios te perdone porque yo no lo haré. Bloqueé el número de nuevo. Me serví una copa de vino y me senté frente a mi árbol. Las luces parpadeaban, alegres, indiferentes a mi miseria. Me di cuenta de que mi madre prefería perder su casa y su dignidad antes que admitir que habían cometido un error al mimar a Julieta y explotarme a mí. Preferían hundirse en el barco de su orgullo que agarrar el salvavidas de la humildad. Pensé que los mensajes privados eran el fondo del pozo, pero subestimé la capacidad de mi madre para el drama público. Unos días antes de Navidad, mi Facebook estalló. Empecé a recibir notificaciones de gente que no había visto en años. Primos lejanos, vecinos del antiguo barrio. Entré a la aplicación y allí estaba. Un post de mi madre, público para que todo el mundo lo viera. Había etiquetado a toda la familia, incluyéndome a mí, aunque yo no podía verlo directamente porque la tenía bloqueada, pude verlo a través del perfil de tía Clara. El post era una foto de mis padres, viéndose viejos y demacrados, sentados en su sala con cara de tragedia. El texto decía: amigos y familia, con el corazón roto les pedimos oraciones. Estamos pasando por una prueba terrible. Rogelio perdió su trabajo y estamos a punto de perder nuestro hogar. Lamentablemente, no contamos con el apoyo de quien creíamos. Criamos a una hija con todo el amor, le dimos estudios, y ahora que nos necesita, nos ha dado la espalda y nos ha robado nuestros ahorros de la vejez. Es triste criar cuervos para que te saquen los ojos. Marisol, si lees esto, solo pedimos piedad. No por nosotros, sino por tu hermana que está sufriendo. Debajo, los comentarios eran una hoguera. ¡Qué horror! No puedo creer que Marisol sea así. ¡Qué mala hija! Dios la castigará. Pobres, cuenten con nosotros para lo que sea. Sentí que la sangre me hervía. Estaban destruyendo mi reputación.
Estaban usando la lástima para manipular a la gente y pintarme como la villana de una telenovela. Robado nuestros ahorros. Esa mentira era la gota que derramó el vaso. Podía ignorarlo. Podía dejar que hablaran. Pero mi carrera profesional dependía de mi reputación de honestidad. Si esto llegaba a oídos de mi jefa o de mis colegas, podría afectarme. Y, maldita sea, ya estaba harta de callar. Fui a mi escritorio. Saqué mis carpetas. Escaneé los documentos. Abrí Facebook. Escribí mi propia publicación. No etiqueté a nadie. Solo la puse pública. Título: La verdad detrás de los ahorros. Lamento tener que hacer esto público, pero mi integridad ha sido atacada. Aquí están los hechos, no las lágrimas de cocodrilo. Adjunté 3 imágenes. El estado de cuenta bancario de los últimos 6 años, resalté en amarillo todos mis depósitos mensuales, sumando 36,000 pesos dólares. Y resalté en rojo los retiros de mis padres para cosas no esenciales, ropa, cenas, el coche de Julieta, el detalle de gastos del viaje a París, la factura del Hotel Ritz, los vuelos en primera clase, las compras en Louis Vuitton, todo con fecha de mi cumpleaños, la captura de pantalla del post de Instagram, donde mi madre decía eres la única que nos enorgullece refiriéndose a Julieta. El mismo día que olvidaron mi cumpleaños. Escribí abajo, durante 6 años, mantuve a esta familia. Pagué medicinas, comida y lujos que yo misma no me daba. El día de mi cumpleaños 32, mientras yo estaba sola, ellos se gastaron mis ahorros en un viaje de lujo para mi hermana. Lo único que hice fue recuperar lo que yo deposité. No les robé ni un centavo de su dinero, porque no tenían. Todo era mío. Si van a perder la casa, es porque gastaron el dinero de la hipoteca en París. Julieta tiene 26 años, 2 manos y 2 pies. Es hora de que ella enorgullezca a la familia trabajando. Le di a publicar. Apagué el teléfono. El silencio en mi departamento fue absoluto, pero esta vez fue el silencio antes de una explosión nuclear. Sabía que acababa de lanzar una bomba en el centro de mi clan familiar. Y sinceramente, esperaba que volara todo por los aires. La reacción fue sísmica. En cuestión de horas, mi publicación había sido compartida por primos, amigos y hasta por la tía Clara, quien comentó, lo sabía. La narrativa de pobres viejitos abandonados se desmoronó ante la fría evidencia de los recibos de Louis Vuitton. La gente no tolera la ingratitud, pero tolera aún menos la mentira y el despilfarro. Los comentarios de apoyo a mis padres se borraron mágicamente. Empezaron a aparecer otros, ¿se fueron a París debiendo la casa? ¡Qué irresponsables, Marisol, estamos contigo! Pero lo más sorprendente no fue la reacción de la red, sino la de Julieta. 2 semanas después del escándalo, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla. Era ella. Se veía diferente. No llevaba maquillaje. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada y llevaba unos jeans viejos y tenis. Se veía cansada. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. ¿Qué quieres? No tengo dinero. Julieta bajó la cabeza. No vengo a pedir dinero. Vengo a devolverte esto. Levantó la mano. Sostenía una bolsa de papel. ¿Qué es? Es el bolso. El que compré en París con tu dinero. Lo vendí en una tienda de segunda mano. No me dieron lo que costó, pero aquí hay 1,200 pesos dólares. Es todo lo que pude sacar. Me quedé atónita. Abrí la puerta. Ella entró y dejó el dinero sobre la mesa. No me miró a los ojos. Leí tu post, dijo, con la voz quebrada. Vi los estados de cuenta. Yo no sabía, Marisol. Te lo juro. Papá y mamá siempre me dijeron que ellos tenían inversiones, que el dinero sobraba. Nunca supe que eras tú la que pagaba todo. La miré, buscando la mentira, la manipulación. Pero solo vi vergüenza. Una vergüenza profunda y genuina. ¿Y ahora lo sabes? Sí. Cuando vi lo de la única que nos enorgullece, sentí asco.
De verdad lo siento. Fui una estúpida, una ciega y una egoísta. Se echó a llorar. No el llanto de berrinche de París, sino un llanto silencioso y doloroso. Conseguí trabajo, sollozó. En una cafetería. Sirviendo mesas. Llevo una semana. Me duelen los pies como nunca. Y cada vez que alguien me deja propina, pienso en ti trabajando turnos dobles para que yo tuviera clases de ballet. Soy una basura. Me acerqué a ella. No la abracé, aún no estaba lista para eso. Pero le puse una mano en el hombro. No eres una basura, Julieta. Eres un producto de ellos. Te criaron para ser inútil. Pero estás despertando. Me fui de la casa, dijo, limpiándose los mocos. No podía seguir escuchando a mamá hacerse la víctima después de ver las pruebas. Estoy viviendo con una amiga, durmiendo en el sofá. Es horrible, pero prefiero eso a sus mentiras. Tomé el sobre con los $1,200. Quédatelo, dije. Ella levantó la vista, sorprendida. No, es tuyo. Es mi dinero, sí. Pero considéralo mi primera y última inversión en la nueva Julieta. Úsalo para pagar renta, no ropa. Si te lo gastas en tonterías, no me vuelvas a hablar. Pero si sigues trabajando, tal vez podamos ser hermanas algún día. Julieta asintió, llorando más fuerte. Gracias. Gracias, Marisol. Con Julieta fuera de casa y yo firme en mi posición, mis padres se quedaron solos en su casa que se desmoronaba. La presión social y económica finalmente los quebró. En febrero, mi padre me contactó. No por teléfono, ni por email. Me envió una carta manuscrita. Hija, tenemos que hablar. No para pedir, sino para cerrar. Por favor, cenemos una última vez. Trae a Julieta si quieres. Prometo que no habrá gritos. Acepté. Quizás por curiosidad, quizás por lástima, o quizás porque necesitaba verlos a los ojos una última vez sin miedo. Nos reunimos en un restaurante neutro, uno de precio medio. Julieta vino conmigo. Se veía mejor, más delgada por el trabajo físico, pero con una mirada más viva. Mis padres llegaron puntuales. Se veían envejecidos. Mi padre caminaba más lento. Mi madre, siempre tan altiva, llevaba un vestido viejo y tenía las raíces del pelo sin teñir. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Pedimos perdón, dijo mi padre, rompiendo el hielo. Su voz temblaba. Leímos lo que escribiste. Y, tienen razón. Les fallamos a las dos. A ti, Marisol, por exigirte demasiado. Y a ti, Julieta, por no exigirte nada. Mi madre miraba el mantel, retorciendo sus manos. Vendimos la casa, murmuró. Sentí un golpe en el pecho. La casa. ¿La vendieron? Sí, dijo ella, levantando la vista. Tenía los ojos rojos. No podíamos pagarla. Con lo que sacamos, pagamos las deudas de las tarjetas y nos mudamos a un departamento pequeño en el sur. Tu padre consiguió trabajo de vigilante nocturno. Yo estoy cuidando niños por las tardes. Era un castigo bíblico. De la clase media acomodada a la supervivencia básica. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No quería que sufrieran, solo quería que fueran justos. No lo sientas, dijo mi padre. Es lo que merecemos. Vivimos una mentira demasiado tiempo, financiados por ti. Ahora estamos viviendo nuestra realidad. Queríamos verlas para decirles que, las liberamos, dijo mi madre, y su voz se quebró. No esperamos que nos ayuden. No esperamos que nos visiten. Solo queríamos que supieran que estamos intentando cambiar. Miré a Julieta. Ella les tomó la mano a ambos. Yo los visitaré, dijo ella. Pero no les daré dinero. Necesito ahorrar para mi escuela. Quiero estudiar enfermería. Mis padres lloraron. Fue la primera vez que vi a mi madre llorar de verdad, sin teatro. Llegó la cuenta. Mi padre hizo un ademán para sacar la cartera, pero sabía que no tenía mucho.
Yo invito, dije, tomando la cuenta. No, Marisol, protestó él. No más. Es mi regalo de despedida de la vieja dinámica, dije firmemente. Pagaré esta cena. Pero será la última vez que pague por ustedes. A partir de mañana, somos adultos independientes. Pagué la cuenta. 120 pesos dólares. Una miseria comparado con el pasado, pero una fortuna en simbolismo. Salimos del restaurante. El aire de la noche era fresco. Nos despedimos en la acera. No hubo abrazos efusivos, solo un asentimiento solemne. Ellos se fueron hacia la parada del autobús. Julieta y yo nos fuimos hacia mi coche nuevo. Los vi alejarse, dos figuras pequeñas y derrotadas bajo la luz de las farolas. Sentí tristeza, sí. Pero sobre todo, sentí paz. La guerra había terminado. Un año después. 14 de octubre. Mi cumpleaños número 33. Esta vez no llovía. El sol entraba a raudales por los ventanales de mi departamento. No estaba sola. En la cocina, Rocío estaba preparando guacamole mientras cantaba a todo pulmón. Sus hijos corrían por la sala jugando con mi gato. Julieta estaba poniendo la mesa. Llevaba su uniforme de enfermería, estaba haciendo prácticas y se veía cansada pero feliz. ¿Dónde pongo el pastel, Mari?, preguntó. En el centro, obvio, dije riendo. Era un pastel enorme, de 3 leches, comprado en la mejor pastelería de la ciudad. Y decía, con letras grandes y claras, «Feliz cumpleaños Marisol, la jefa». Sonó mi teléfono. Un mensaje de texto. Era de mi padre. «Feliz cumpleaños, hija. Espero que tengas un día hermoso. Te queremos. Papá y mamá». Sin peticiones de dinero. Sin culpas. Solo un deseo genuino. Sonreí y respondí, «Gracias, papá». Me senté a la mesa rodeada de mi familia elegida y de mi hermana recuperada. «A soplar las velas», gritó Rocío. Miré la llama. Hace un año, había deseado ser vista. Hoy, no necesitaba desearlo. Me veía a mí misma. Veía a una mujer que había pasado por el fuego y había salido forjada en acero. Veía a una profesional exitosa, a una amiga leal, a una hermana guía. Soplé las velas entre aplausos y risas. La vida no es perfecta. Mis padres viven modestamente y nuestra relación sigue siendo frágil, como un jarrón pegado con pegamento barato. Julieta todavía lucha para llegar a fin de mes. Yo todavía tengo pesadillas a veces sobre perderlo todo. Pero cuando miro hacia atrás, a esa noche lluviosa con el cupcake solitario y el post de París, sé que tomar esa decisión, ese clic de transferir, fue el acto de amor propio más grande de mi vida. A veces, para salvar a la familia, tienes que destruirla primero. Y a veces, para encontrarte a ti misma, tienes que perder el miedo a estar sola. Corté el pastel y le di el primer pedazo a Julieta. «Toma», le dije. «Porque estás trabajando duro». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Gracias, hermana». Y por primera vez en 33 años, el pastel sabía dulce, no amargo. ¿Qué opinas? ¿Fui demasiado dura con mis padres al dejarlos perder su casa, o fue la única forma de que aprendieran? ¿Crees que el dinero puede comprar el perdón? Déjame tu opinión en los comentarios, leeré los mejores en el próximo video. Si te gustó esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.